Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de un momento que ha emocionado profundamente a todos los seguidores de Aika Aysin Turan y Alp Navruz. La pareja, que hace poco celebró la llegada de su primer hijo, ha decidido dar un paso más en su historia de amor, renovar sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima y llena de sentimientos. A veces, el amor necesita recordarse a sí mismo por qué empezó, dijo Alp con la voz entrecortada, mirando a los ojos de Aika frente a un pequeño grupo de familiares y amigos. Todo ocurrió en una mañana soleada en la costa de Bodrum, donde el mar, el viento y el sonido de las gaviotas parecían acompañar las emociones de ambos. Aika, vestida con un sencillo vestido blanco de lino, tomó la mano de Alp y, entre lágrimas, pronunció unas palabras que conmovieron a todos los presentes: prometí amarte en los días buenos y malos, y hoy vuelvo a hacerlo. Porque nada ha cambiado, solo ha crecido. Dicen que el amor verdadero no envejece, solo se transforma, y eso fue exactamente lo que reflejó esta ceremonia. Los rumores sobre la renovación de votos comenzaron semanas atrás, pero nadie imaginaba que sería algo tan simbólico. Según una fuente cercana, la idea surgió del propio Alp, quien quiso demostrarle a Aika que, a pesar de los nuevos retos de la paternidad, su corazón seguía latiendo con la misma fuerza de siempre. Cuando la vi sostener a nuestro hijo, supe que quería volver a casarme con ella. Era como verla por primera vez, habría dicho el actor a sus amigos más cercanos. Durante la ceremonia, no hubo lujos innecesarios ni grandes discursos. Solo miradas, sonrisas y promesas sinceras. Aika y Alp se miraron en silencio durante unos segundos que parecieron eternos, y luego él dijo en voz baja: nuestra historia no termina aquí, recién comienza de nuevo. Los invitados aplaudieron, y algunos no pudieron evitar las lágrimas ante la intensidad del momento. El pequeño hijo de la pareja, dormido en brazos de su abuela, parecía ajeno a todo, pero sin saberlo, fue el protagonista invisible de ese amor renovado. Tras el intercambio de votos, los presentes disfrutaron de una cena sencilla al aire libre, iluminada por luces suaves y velas. Se escuchó música en vivo, una canción especial que Alp había preparado para Aika, una versión acústica de su tema favorito. Mientras sonaba la melodía, Aika lo abrazó y le susurró: gracias por no rendirte, por seguir creyendo en nosotros. La respuesta de él fue simple, pero poderosa: nunca dejaré de hacerlo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración apenas se filtraron las primeras imágenes de la ceremonia. Los fanáticos destacaron la autenticidad del momento, lejos de la ostentación, y muchos escribieron frases como: esto es amor verdadero, o cada gesto de ellos parece salido de una película. Lo cierto es que, para quienes han seguido la historia de esta pareja, verlos así de unidos después de tantas pruebas emocionales ha sido un recordatorio de que el amor, cuando se cuida, florece incluso en medio de las tempestades. La noche terminó con una escena que quedará grabada en la memoria de todos los presentes. Aika y Alp, descalzos sobre la arena, se alejaron unos metros del grupo para contemplar el mar bajo el cielo estrellado. El viento suave jugaba con el cabello de ella, mientras él la abrazaba por la espalda. ¿Recuerdas cuando todo empezó aquí?, preguntó Alp con una sonrisa melancólica. Sí, respondió ella, apoyando la cabeza sobre su hombro. Entonces no sabíamos cuánto íbamos a vivir juntos, pero hoy sé que no cambiaría nada. Ese momento íntimo reflejó la esencia de su relación: complicidad, respeto y un amor que ha madurado con el tiempo. Muchos de los asistentes comentaron que pocas veces habían visto una conexión tan genuina entre dos personas del mundo del espectáculo. No se trataba de fama ni de apariencia, sino de una promesa que seguía viva. Más tarde, Aika fue vista riendo junto a sus amigas, mientras Alp, con mirada serena, observaba a su esposa desde lejos. Ella siempre ha sido mi calma en medio del ruido, confesó a uno de los invitados. A veces la vida se llena de luces, cámaras, presiones, pero cuando estoy con ella, todo se detiene.
Las palabras de Alp parecían resumir el sentido de aquella velada, una celebración del amor simple, sin artificios, donde lo que importaba era la emoción compartida. Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando la pareja lanzó al mar dos pequeñas botellas selladas con mensajes personales dentro. Según contaron después, cada uno escribió sus deseos para el futuro y los dejó en el agua como símbolo de confianza. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos, habría dicho Aika antes de soltarlas. Los fans, al ver las imágenes, no tardaron en inundar las redes con teorías sobre el contenido de esos mensajes. Algunos aseguraban que dentro estaban promesas para su hijo, otros creyeron que se trataba de una metáfora de su nueva etapa. Sin embargo, ninguno de los dos quiso revelar el misterio. Hay cosas que deben quedarse solo entre nosotros, escribió Aika en una publicación posterior, acompañada de una foto de la playa al atardecer. Esa discreción, tan característica de la pareja, ha sido siempre parte del encanto que los une. A diferencia de muchas celebridades, ellos prefieren mantener su vida privada lejos del ruido mediático, compartiendo solo lo esencial. Por eso, cada gesto, cada palabra, adquiere un valor especial. Al día siguiente, varios medios intentaron obtener declaraciones, pero solo recibieron una breve respuesta de Alp: fue un día que nos recordó por qué elegimos amarnos. No necesitamos decir más. Esa frase bastó para provocar una nueva ola de admiración. En pocas horas, su historia volvió a ocupar titulares en Turquía y en toda Latinoamérica, donde la pareja tiene una enorme base de seguidores. Los expertos en entretenimiento coincidieron en que la renovación de votos marcó un punto de madurez en la relación. No fue una estrategia de imagen, sino un acto genuino. En un mundo donde todo parece fugaz, ver a dos artistas reafirmar su compromiso con tanta sinceridad es algo que conmueve, escribió una periodista de espectáculos. La ceremonia terminó sin fuegos artificiales, pero con algo mucho más poderoso: un silencio lleno de paz y gratitud. Aika, con lágrimas en los ojos, miró a Alp y dijo: prometí que seríamos familia, y cada día me lo recuerdas. Él sonrió, acarició su rostro y respondió: siempre quise que tu sonrisa fuera mi hogar. Y así, bajo el cielo de Bodrum, entre el rumor del mar y las luces que se apagaban poco a poco, Aika y Alp sellaron una vez más su historia. No con un gran espectáculo, sino con la verdad más simple del amor: elegir cada día a la misma persona, incluso cuando ya no es necesario demostrarlo. Ese es el tipo de amor que no busca ser perfecto, sino real. Y quizá por eso, cuando los espectadores vean este video, entenderán que a veces los cuentos de hadas no terminan en un felices para siempre, sino que continúan, reinventándose una y otra vez, como lo han hecho Aika y Alp. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y contarnos qué opinas de este gesto tan romántico de Aika y Alp. ¿Crees que el amor siempre merece una segunda oportunidad? Te leemos en los comentarios.